Bueno, ay, se me abrió esto. Bien, bueno, vamos a comenzar. El tema es caracterización físico-química del Sargassum S-natans y S-flutans y su aplicación en diversas metodologías. Déjenme quitar esto de aquí. Bueno, pues ya les comentamos que trabajo ahí en el TEC de Madero, soy profesora y pues como vamos al TEC, a donde nos presentamos, vamos dejando huella. Ay, no avanza. Ahí está. Bien, si notaron en esta presentación, pues les voy a estar hablando un poco del sargazo, ¿verdad? Y cómo podemos emplearlo para diversas metodologías. Eh, Ustedes saben y han escuchado ya de hace varios años que han arribado a las costas del Golfo de México una gran cantidad de masas. eh, Originalmente no se sabía con certeza de dónde provenían, pero sí se logró identificar que eran de diferentes especies de sargazo. Existen en el mundo alrededor de 500 especies que habitan o ocupan los mares tropicales, subtropicales y templados. Entonces, pues ya desde ahí nos están diciendo dónde suelen abarcar su hábitat, ¿no? En los trópicos y subtrópicos y les agrada el clima templado o tropical. En el 2013 se dio un arribo de una cantidad atípica de esta macroalga a las costas del Caribe. De momento, pues sí fue bastante llamativo y preocupante, alarmante, ¿verdad? Porque nunca se había recibido una cantidad tan grande. Y el sargazo, desde que yo recuerdo muy chica en la playa, siempre lo había visto presente, pero no en las cantidades que están arribando ahora. Entonces, en el 2013 hubo un cambio que hizo que esas masas de sargazo pues vinieran a parar a las costas, no nada más de México, sino de otros países caribeños, pero fueron unas masas atípicas, fuera de lo normal, y de allí siguieron sus arribos, pero esporádicos. A partir del 2015 ya declararon este arribo como constante. Ya es de esperarse que cada temporada de cada año vamos a tener la presencia de esas cantidades tan grandes de sargazo. Debido a esto, en el 2017, el gobierno federal, estatal, municipal y todo el sector empresarial que se veía afectado por grandes masas de macroalga, empezaron a designar recursos para que se llevara a cabo un control, mitigación y solución de este arribo masivo del sargazo. En un inicio se creía que estas masas tan grandes de sargazo provenían del Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos, si pueden ustedes ver en la imagen, creo, creo que aquí hay apuntador, ¿verdad? Apuntador aquí. Sí, está ahí abajito, a su izquierda abajo, el, Ah, creo sí, que ese es el láser. Ahí dice ese punto de láser. ok. Bueno, eh, yo les estaba platicando que en un inicio todo este arribo masivo de la macroalga se pensaba que venía del Mar de los Sargazos. ¿Por qué del Mar de los Sargazos? Porque como este Mar de los Sargazos está muy cerca del Triángulo de las Bermudas, del área de las Bermudas, era visible tanto por aviones como por la parte de embarcaciones que solían transitar esta zona y era bien ubicado por eso. Pero no pasaba de ahí porque la planta, una de las características que tiene es que suele vivir flotando. Ese es el hábitat y el entorno en el que esta macroalga o planta acuática pues crece en el océano y favorece en el océano a que haya reproducción de peces, las tortugas pueden
apoyarse de este sargazo, incluso para esconderse de algún depredador, etcétera. Tiene partes positivas cuando el alga permanece en el entorno donde debe de estar. Pero las especies que se estaban dando en el mar de los sargazos se dieron cuenta que no coincidían del todo con la cantidad de las especies en mayor proporción que estaban arribando a las costas de México. Entonces empezaron a hacer estudios para pues llegar al origen de este tipo de arribos y se dieron cuenta que había una nueva zona que se llamaba o la llamaron región de recirculación del noreste del Ecuador, la NER, que está aquí mismo en este mapa, pero en la zona de abajo. Y esta está ubicada al norte de Ecuador, entre África y Brasil. Y hoy en día, pues todos los estudios se están enfocando para ver qué es lo que está sucediendo en este entorno ecológico de esta área y esté provocando este movimiento. Aún no se ha logrado llegar a saber con certeza cuál es el inconveniente que provoca estas circunstancias, pero pues están inclinándose por el incremento de la temperatura en esa zona, la afluencia de nutrientes por ríos en África y Brasil que están nutriendo el ecosistema y esta planta pues se está reproduciendo en una mayor cantidad y pues el movimiento normal de las corrientes termina arrastrando esas masas tan grandes. Pero el que esas masas tan grandes estén llegando en las cantidades tan exorbitantes a nuestras costas ha generado mucha problemática. Entre ellas, pues el turismo se ve afectado y no nada más la parte del sector turístico, sino también el de pesca y otros sectores han sido ya también muy, muy afectados. ¿Cuáles son las características que puede provocar? No nada más el de tenerlo ahí y no saber qué hacer con él. Eh, Provoca daños en la salud del cuerpo. O sea, si alguna vez lo han agarrado, hay unas especies, y ahorita se los voy a mostrar, que tienen como espinas, entonces raspan, provocan irritación, algunas afecciones dermatológicas, además de que cuando ya no está en el agua flotando y llega a la costa y ahí se estanca, luego empieza su descomposición. Y al descomponerse emite un olor tan desagradable que se vuelve insoportable. Entonces, no nada más la descomposición, bueno, emite olores desagradables, sino que durante su descomposición va emitiendo gases tóxicos como el ácido sulfídrico y el metano. Esto afecta a la biodiversidad y genera una cadena de consecuencias que van a afectar la supervivencia de numerosas especies, tanto la flora como la fauna. Toda esta problemática que se ha derivado de este arribo de sargazo a las costas mexicanas, pues surge, les comentaba yo, desde el 2017, todo lo que es el sector del gobierno y empresarial, el enfocar recursos para que haya proyectos que le puedan dar una solución o varias a a este problema que ocasiona el sargazo. Y con el grupo de profesores con el que trabajo, somos 3, planteamos el emplear el sargazo para diversas metodologías y pues buscamos estudiantes, ¿verdad?, que quisieran también trabajar con nosotros en esa área y propusimos estas 4 investigaciones. La primera es la de Plastic Sargabrick. Eh, Les iré platicando por qué se llama Plastic Sargabrick, pero consiste en elaborar ladrillos reforzados con microfibras de sargazo eh, y reforzándolos también con partículas de poliestireno expandido reciclado, lo que conocemos como unicel. También tenemos el proyecto de Sargafloc, que también tiene un nombre en específico por alguna una razón que también se las voy a platicar. Y este sargafloc consiste en la extracción de la lignina clason de sargazo
para determinar su eficiencia en la remoción de metales pesados en aguas residuales. Otro de los proyectos que es muy similar al área de investigación que realicé durante el doctorado es el del reforzamiento de polipropileno con las fibras de sargazo, con las fibras tanto sin tratarlas, así naturales como están, sin tratamiento químico y realizándoles un tratamiento químico para obtener microfibras blanqueadas de sargazo, es decir, iremos viendo a qué me refiero con fibras blanqueadas. Otro de los proyectos es obtener biocarbón y carbón activado de sargazo. Y aquí, bueno, pues caracterizarlo físico-químicamente y además emplearlo para la remoción de contaminantes, principalmente en agua, aunque tiene pues una gran cantidad de aplicaciones, podríamos llamarle un biocarbón y carbón activado funcional, multifuncional. Nos llevó a pensar en estas posibles aplicaciones del sargazo, pues todos los antecedentes que hay con respecto al reforzamiento. En este caso, pues les voy a mostrar algunos. Plastic Sargabric surge de la idea de ver el reforzamiento que ya existía con otro tipo de fibras en la industria de la construcción, ya fuera para concreto, fuera para bloques o fuera para ladrillos. Entonces, hay una vasta información relevante al tema o relacionada al tema que pues nos hizo pensar en la viabilidad y plantear nuestro propósito. Eh, Aquí un dato que pues hizo interesante también o atractiva la investigación, pues es que no nada más iba a llevar sargazo, sino que también estábamos atacando otra problemática bastante severa, que es la del el unicel, puesto que el unicel va a parar a mucho de los entornos medioambientales como desecho y viene a provocar pues también bastantes alteraciones al medio, ¿no? Entonces, pensando en estas, dándole aprovechamiento a estas dos problemáticas, pues es que surge Plastic Sargabri como una metodología a desarrollar. Tenemos un alumno que está ya realizando su tesis de licenciatura para este tema. Sargaflog, que es un área de trabajo muy en especial de mi mamá, que es una de las colaboradoras. Eh, Esta consiste en la obtención de la lignina que contienen todas las plantas, tanto acuáticas como terrestres. Esta lignina pues se le extrae al sargazo y tiene bastantes buenas aplicaciones. Y ahí pues les pongo un antecedente, ¿no? De Alberto López Maldonado, de cómo obteniendo lignina de tule y de café, pues hicieron un procedimiento para evaluar su capacidad como agente secuestrante de metales pesados. Por otro lado, el reforzamiento de polipropileno, pues es un área que trabaja mi esposo y que trabajo también yo. Y de aquí pues propusimos esta metodología que era empleando el sargazo tanto como materia prima como materia deslignificada y blanqueada en diversas concentraciones para elaborar compuestos poliméricos, en este caso para reforzar polipropileno. Pero pues como todas las matrices poliméricas, no todas son compatibles con un tipo de reforzamiento como en el caso de lo que es la celulosa, pues se propone el uso de un modificador interfacial y bueno, pues evaluar las propiedades funcionales que pueden ser mecánicas, térmicas, principalmente, que es a las que se someten los polímeros de ingeniería. Y bueno, cualquier otro polímero, ¿verdad? Tiene sus propiedades funcionales en esa, en esas caracterizaciones mecánicas y térmicas. Por otro lado, el biocarbón y carbón activado, este es otro proyecto que tiene otro chico. Él pues está por medio de pirólisis obteniendo lo que es el biocarbón y después pues activa
y ya tiene pues establecida su metodología. También pues ya hay trabajos relacionados al respecto, pues proveniente de muchas otras fuentes de residuos para darle un aprovechamiento a estos. Los objetivos específicos de estos trabajos. En cuanto a los primeros tres, Plastic Sargabrick, Sargafloc y el polipropileno reforzado, estos van a trabajar con una misma especie de microalga. Yo al inicio les hablé de dos especies, S. natans y S. flutans. Entonces decidimos separar y solo trabajar un solo tipo de alga para unos proyectos y otro con la otra especie. Y no hacer una mezcla, ¿no? Porque pues cada uno tiene sus propiedades, su composición distinta, ¿no? Entonces habría que separar esas microalgas y destinarlas hacia qué proyectos íbamos a trabajar unas u otras. Entonces, para estos tres se trabaja con la S. natans, Sargassum S. natans. Y lo principal o atractivo que teníamos en consideración era determinar su composición. ¿Qué tipo de composición? En cuanto a lignina, holocelulosa, celulosa, grasas, en fin, varios componentes, porque pues esos determinan también la calidad de nuestro material a trabajar. Entonces hicimos una caracterización de esta composición estructural del sargazo, tanto del natans como del fluten, se hizo para los dos. Eh, en Plastic Sargabrick se elaboró un molde de acuerdo a la normatividad en específico. Se elaboraron prototipos de bloques sin y con refuerzo de cierta cantidad de sargazo y cierta cantidad de poliestireno que no estoy poniendo porque estamos en proceso de un registro de patente ahora después de los concursos que se nos sugirió. Entonces, pues no estoy poniendo ahí las concentraciones que se trabajaron para incorporar sargazo y poliestireno, pero es debido a eso. Y pues después de elaborar los ladrillos, con nuestras mezclas y empleando el molde que pues ya por normatividad existen, pues se caracterizaron los ladrillos. ¿Cuáles son las caracterizaciones que se hicieron? Se hicieron pruebas de capilaridad, intemperismo acelerado, a la radiación ultravioleta, intercambio calórico y la resistencia a la compresión. Todavía nos queda por ahí flexión, y como aislante del ruido. Son las dos pruebas que por ahí nos hace falta terminar. Sargafloc, bueno, pues se extrae la lignina clason del sargazo y se va a estudiar la dosificación en un agua modelo para determinar la viabilidad de la lignina clason como removedor de metales pesados en un agua. Y el polipropileno reforzado, bueno, pues es obtener microfibras de sargazo por un proceso de sosantraquinona, estudiar las microfibras utilizando las técnicas de caracterización FTIR, TGA, SEM, elaborar los compuestos de polipropileno con microfibras mediante un mezclado en fundido, que es un proceso de extrusión, con un reforzamiento de 10, 15 y 20% en peso. Se van a evaluar las propiedades mecánicas y térmicas de todos los compuestos y se van a comparar, ¿verdad?, con respecto a los dos tipos de refuerzo que estamos empleando. Además de utilizar un modificador interfacial. Para el biocarbón y carbón activado, bueno, pues en también se hace la caracterización, pero aquí pues quiero que observen que pues estamos trabajando con el otro tipo de microalga que es S. flutans. Entonces aquí pues se procedió igual a hacer la evaluación de la composición química. No les comenté, ¿verdad?, que para hacer estas evaluaciones ya existen normatividades que van marcando los procedimientos específicos para la determinación de cada uno de ellos, como lignina clason, holocelulosa, alfa-celulosa, cenizas, humedad, extraíbles en sosa o en dióxido de sodio, en agua y etanol, para evaluar la capacidad calorífica de los biocarbones en relación a su composición. En este caso en específico, para el biocarbón era importante porque
ya hay modelación en cuanto a los contenidos, es decir, existen modelitos matemáticos que si yo evalúo el contenido de lignina, de holocelulosa, alfa celulosa y hemicelulosa, yo vengo y se los meto al modelo y pues me va a determinar la composición, perdón, la capacidad calorífica de mi material. Entonces, pues eso hacía interesante, ¿verdad? Conocer la composición, porque aunado a esa composición, pues vamos a comparar, ¿verdad? Con lo que obtengamos del biocarbón. El biocarbón, pues se está obteniendo mediante la pirólisis a 700 grados centígrados y se realiza una activación química empleando ácido fosfórico al 85% durante 15 horas y calentando a temperaturas de 700 grados por 3 horas. La materia prima, cuando se obtenga, pues se va a caracterizar por varias técnicas, por el FTIR, que es infrarrojo por transforma de Fourier, y un análisis termogravimétrico para ver pues la pérdida en masa y su temperatura máxima de descomposición. Además, se va a deducir la superficie específica, la distribución de porosidad y potencial Z del biocarbón y del carbón activado por medio de equipo de fisisorción con el método BET para predecir sus propiedades absorbentes. Se van a realizar curvas de calibración de las soluciones patrón de distintos contaminantes que sean comunes en algunas aguas. Además, se empleará la espectrometría UV visible para hacer pues este paso. El otro sería probar el biocarbón y el carbón activado mediante distintas pruebas en la absorción de contaminantes comunes del agua, usando una solución patrón, conociendo y verificando su concentración antes y después de entrar en contacto con los materiales carbonosos. Y se va a comparar la eficiencia del biocarbón y carbón activado para determinar la capacidad de remoción de los contaminantes. Como se van a trabajar con metales pesados, bueno, había empezado en trabajar con UV-Vis, pero ahora algo hubo un problema, entonces pues ahora van a estar utilizando un espectrómetro de masas inducido con plasma, entonces es el ICP-MS con el que van a estar de- haciendo las caracterizaciones. Bien, ¿en qué consiste la metodología? Aquí les tengo la ubicación del lugar de muestreo, ¿verdad? Fue en las costas de Cancún, porque ya fueron mis alumnos, se fueron para allá una semana a recolectar sargazo a las costas de Cancún, entonces, de Tulum, perdón. Entonces aquí les tengo ahí la zona, fue en la zona hotelera. La verdad es que los hoteleros se portaron muy bien en apoyarnos para ir a hacer la recolección. Y pues esa es una de las fotos de cómo estaban las playas y cómo siguen estando en ciertas temporadas al arribo del sargazo. Y preocupante, ¿verdad? Porque pues hay mucha afectación. Ahora, para realizar el muestreo, pues no es nada más de voy y lo agarro y lo echo al costal. Hay normatividades que me dicen cómo proceder ante un muestreo en campo. Estas normatividades que nos ayudan para esto son las normatividades TAPI. La normatividad TAPI surge de la necesidad de evaluar y caracterizar ciertas composiciones de interés para la industria maderera. Entonces, Canadá, que es la sede de donde se originó esta asociación de la industria de la pulpa y papel, porque pues así se llama la asociación, eh, fueron estudiando, evaluando, probando, ¿verdad? Hasta sacarle estas normatividades. Y toda la que es ACTM y algunas otras se basan en estas normatividades TAPI para hacer esas determinaciones. Entonces, las originales, las bases, las aportó esta asociación. Y esta de las técnicas de muestreo y la preparación de la materia prima también es aportada por ellos. Y pues nos describe los planes de muestreo, cómo hacer un plan de muestreo, cómo debemos de hacer una selección, una subselección de nuestro material, cómo debe de trazarse un área para llevar a cabo el muestreo. Todo esto lo vamos a encontrar ahí en esa norma.
Entonces, basándonos en esa norma, pues hicimos la preparación de la materia prima siguiendo las indicaciones. Ya en la zona de recolección del sargazo, aplicando la metodología, bueno, ya lo que hice pues fue resumirles, ¿verdad? Ellos estuvieron recolectando en los costales, después de aplicar los métodos de muestreo, el sargazo. Juntaron bastantes cantidades de costales y pues lo trasladaron hasta aquí, hasta Tampico. Aquí en esta imagen se alcanza a observar todo el tratamiento que le hicieron, pues no nada más fue extenderlo, había que lavarlo, hay que secarlo con la intención de removerle toda la cantidad de arena que tiene, porque pues una vez que está entre la arena, si alcanzan a observar aquí, pues se le pega. Y como les comentaba que tiene unas pequeñas espinitas, ahí se queda atorada toda la arena y muchos otros componentes no deseados. Hay basura, hay popotes, hay mucho otro desperdicio que hay que quitárselo y retirárselo. Entonces, es un proceso largo de lavado y secado, para poder dejar el sargazo listo para trabajarlo. Ya una vez que removimos todos esos contaminantes no deseados, procedemos a hacer un triturado de la materia prima. A partir de aquí, pues voy a hacer mención del sargazo o materia prima, ¿no? En esa condición, así como está en su forma que nosotros vemos. Después de triturarlo, se tamiza a un tamaño de malla 40. El tamaño de malla 40 nos va a permitir, o es lo que nos indica la norma, para poder realizar las pruebas y determinaciones. Entonces, nosotros empezamos un triturado y un tamizado a esa característica y se almacenaba herméticamente. Entonces, todas esas grandes cantidades de sargazo que se trajeron, pues todas se procesaron de la misma manera. Cuando ya vimos el sargazo, pues ahora sí, ya sin tantos componentes no deseados, empezamos con la identificación taxonómica. Ya esto pues involucra un poco de biología, y pues hay que buscarlo hay claves taxonómicas, así se llama, para poder identificar una planta o una especie. Ya mencioné al inicio que había 500 especies conocidas y registradas de sargazo. Entonces, dentro de esas 500, pues había que hacer su identificación taxonómica para ver que efectivamente fueran las que pues nos estaban diciendo que arriban a las costas. Nosotros teníamos que corroborarlo. Entonces, aquí les tengo ya unas fotitos y observen cómo la hoja tiene espinitas. Esas espinitas raspan, que son las que provocan irritación. Incluso cortan, no sé, es como si fuera un cuchillito de sierra, realmente cortan. Los chicos tenían que usar guantes gruesos para hacer el lavado porque pues ellos estaban literal como lavando ropa, remojando en agua para hacer esta remoción de la arena que se le pegaba y se llegaron a cortar con el sargazo. Entonces, había que usar pues unos guantes especiales para trabajar con el sargazo. Entonces, hicimos la identificación con las claves taxonómicas y encontramos que esa especie pues es el sargazo S. natax, que es con el que trabaja 3 proyectos. Después tenemos la presencia de otro de los sargazos que arriban a las costas, que es el sargazo S. flutans. Igual, pues buscamos las claves taxonómicas e hicimos la identificación. Tenía que coincidir su tipo de hoja, su tipo de tallo, eh, las vejigas, todo teníamos que estar observando, ¿verdad? Para poder identificar que fuera esa, porque pues muchas especies entre una y otra pues se parecen, pero no son las mismas. Entonces, es complejo, incluso hay que usar microscopio, ¿verdad? Para poder ver de cerca el tipo de hoja. Por ejemplo, observen cómo es esta hoja, esta de aquí, con respecto a la otra, ¿ok? Son 2 hojas diferentes. Entonces, eso se observa, a veces no se alcanza a ver de manera visual y pues recurrimos a un microscopio óptico sencillo, ¿verdad? No estamos hablando de un SEM o un TEM, no, un microscopio normal, ¿verdad? Utilizados en biología. Nos sirve para poder tener la suficiente evidencia y hacer una buena identificación. Observen el otro tallo, miren,
cómo tiene esas púas alrededor y este no las tiene, ¿ok? Entonces es otra especie diferente. Hay que estar observando esos detalles para poder hacer una buena identificación taxonómica. Ya una vez que identificamos las dos especies que teníamos, pues ahora sí pasamos a que se realizara la preparación y caracterización de la planta para poder trabajar con ella. Les comenté que pues estaba esta asociación con sus normas ya bien establecidas para la preparación de la muestra, para caracterización. Yo les comentaba pues que necesitábamos un tamaño de malla 40, que es lo que nos indica la norma. Entonces fue con lo primero que nosotros iniciamos, es el triturado y el tamizado a ese tamaño de partícula. Después procedimos a realizar todas las determinaciones de cenizas, porcentaje de humedad, compuestos extraídos con etanol. Y pues aquí me dice para qué sirve o por qué puede ser significante el conocer cada uno de ellos, ¿verdad? Para conocer la determinación de cenizas, ¿qué me va a permitir conocer? La ceniza determina la presencia o esencia de cualquier material que pudiera incorporarse durante el proceso, como materiales metálicos, minerales de relleno, revestimiento, pigmentación, entre otros. Conocer el porcentaje de humedad. Va a haber procedimientos metodológicos que necesitan que específicamente yo conozca el porcentaje de humedad de mi material, de refuerzo, por ejemplo, en los polímeros. Yo necesito que esté bien seco mi material, porque si yo hago una mezcla y trae humedad, pues me va a provocar fallas dentro del compuesto no deseados, ¿no? Entonces, la humedad es significativa por razones tanto económicas como por su efecto en propiedades diversas, sí, principalmente para darle una segunda aplicación. Compuestos extraídos con etanol. Este determina el contenido de extraíbles de sustancias tales como ceras, grasas, resinas, esteroles e hidrocarburos no volátiles. Luego tenemos los compuestos solubles en agua. Solubles en agua caliente, ¿ok? Para determinar almidones. Y el procedimiento en agua fría determina los compuestos inorgánicos como los taninos, gomas, azúcares y colorantes presentes en la madera y pulpa. Se llama material lignocelulósico, pero como les comentaba que había salido, esta normatividad en específico para la industria maderera, pues viene muy así en específico madera y pulpa, pero en realidad se pueden aplicar todos los materiales lignocelulósicos. Luego está la otra normatividad que nos permite conocer el porcentaje de lignina clase. Lo que hace pues es proporcionar información de la composición que tiene mi planta en su estructura. Ahorita vamos a ver dónde se encuentra la lignina. La otra es la determinación de alfa celulosa. Esta es la que se encuentra en mayor proporción en la mayoría de las plantas. Y la alfa celulosa en una fibra, pues nos indica el contenido de celulosa, es decir, la alfa celulosa que no está degradada. Mientras que existe otro tipo de celulosa que es la beta, que es así, es una celulosa degradada, y la gamma celulosa, que también es conocida como hemicelulosa. Entonces, esas tres están juntas. Y mediante este procedimiento, yo lo que hago es retirar esas otras y solo quedarme con la alfa celulosa. Y luego está la determinación de holocelulosa. Este método de Weiss y colaboradores es el que más se ha empleado para determinar la composición de celulosa. Entonces ya tiene muchos años, décadas empleándose y sigue siendo el más eficiente. Determina la fracción total de hidrocarburos, perdón, de la cadena, ¿no? Y de hidrógenos y carbonos. Esta holocelulosa es la suma de celulosa y hemicelulosa contenida en un material. Esta es la secuencia de cómo se lleva a cabo la preparación. Pues iniciamos con la norma del muestreo, luego la determinación de humedad, la determinación de pH, de densidad, de extracción de lignina, extracción de holocelulosa. De la holocelulosa partimos a la extracción de alfa celulosa y se termina con cenizas. Bien, esta era a la diapositiva que quería llegar. A lo mejor ya han visto otros trabajos ahí de compañeros de ustedes en cuanto a composición.
y el uso pues de estos materiales lignocelulósicos. Entonces a lo mejor ya les resulta familiar, pero para quien no lo haya visto, pues aquí se los voy a mostrar. Vamos a partir de lo que es la biomasa lignocelulósica, en este caso para nosotros es el sargazo. Todas las plantas acuáticas o terrestres, incluso las microalgas, están compuestas de paredes celulares. Estas paredes celulares, digamos que es como la piel, el revestimiento que tiene toda la parte biológica del medio ambiente. Y tiene pues una función, ¿verdad? Que es proteger la parte interior. En cuanto a la pared celular, hablando de las plantas y del sargazo, pues la composición de la lignina es el material, digamos, que le ayuda a que tenga una rigidez, a que tenga una rigidez, por ejemplo, que el zacate o el tule pues puedan crecer rectos y sin un hueso o sin un esqueleto que los sostenga. Esa parte se la aporta la lignina. Entonces, vemos aquí en esta imagen, la lignina es lo que está marcado como en negro y la parte amarilla es la hemicelulosa y la parte verde es la celulosa. Aquí vemos la estructura de cada uno de estos componentes. Y yo pues hago un zoom, ¿verdad?, a la celulosa, que es la parte que nos interesa. Y si observamos a simple vista, pues aquello que está en mayor proporción, nada más de verlo, es la celulosa, ¿ok? Entonces, dándole un aprovechamiento a la celulosa, pues estamos eh, aplicando una gran proporción de lo que tiene la planta en su contenido. Entonces, de esta celulosa podemos tener esta cadena, pues es un polímero, es una molécula de glucosa que se repite muchas veces, el monómero de glucosa se repite tantas veces pueda ser la longitud que pueda tener una fibra, ¿no? Entonces, estas cadenas de celulosas yo las voy a encontrar dentro de una fibra, pero como nada en esta vida es perfecto, también existe esa parte en la naturaleza, ¿verdad? Que no hay perfección. Vamos a encontrar dentro de estas fibras zonas amorfas, así como cristalinas, ¿verdad? Bien ordenaditas. Entonces, si nosotros hacemos tratamientos principalmente químicos, podemos llegar a romper esas regiones amorfas y poder obtener cristales de celulosa. Entonces, si yo hago tratamientos físicos, químicos, mecánicos combinados, yo puedo llegar a obtener nanocristales de celulosa. Y bueno, pues ya hablando de la escala nano, pues sabemos que la escala nano favorece, ¿verdad? Tiene una mayor superficie de contacto con respecto a algo micro o algo macro. Ahora, hay ya en la literatura mucho reporte de la composición de diferentes plantas. Yo tengo esta imagen aquí para que observemos. La celulosa es el primer la primera sección que nosotros observamos desde cero y que llega al menos en la piña por arriba, perdón, por arriba del 80, ¿ok? Por ciento. Entonces, la mayor composición en todos estos ejemplos que tenemos aquí es la celulosa. De allí sigue la hemicelulosa y luego la lignina. Entonces, podemos rondar en composiciones hasta 80% en celulosa, dependiendo del origen es decir, de nuestro material lignocelulósico o nuestra biomasa, pues van a variar esas proporciones. Entonces, por eso es importante caracterizarlas, porque ninguna es igual a otra. Inclusive aunque hayan crecido dos plantas, poniendo el lirio y poniendo el tule o poniendo las dos especies de sargazo que se hayan dado y crecido en el mismo cuerpo de agua o hayan seguido los mismos nutrientes, en fin, todo esto hace que aún así exista en cada planta o en cada especie una composición diferente, aunque se hayan sometido a las mismas condiciones. Entonces, por eso es importante evaluarlas.
Los tamaños de malla que se van a trabajar para estas metodologías varían. Malla 20 es para el biocarbón y carbón activado, así como para Plastic Sargabrick, porque no necesitábamos un tamaño de partícula tan pequeño y la malla 20 cumplía bien con esta función. Después, la malla 40 es la que se trabaja para el Sargafloc, así como para realizar las caracterizaciones. Y en malla 200, si vemos aquí, pues son 0,74 milímetros, es para el reforzamiento del polipropileno. Ese tamaño de partícula tan pequeño va a favorecer que si en algún momento queremos llegar hasta la etapa de los nanocristales, pues ya teniendo una partícula tan pequeña, llega a favorecer la obtención. En cuanto a la extracción de la lignina Clason proveniente del sargazo de la materia prima, se empleó la norma TAPI que ya habíamos visto, ¿verdad? Y no es otra cosa más que realizar un tratamiento químico, principalmente con ácido sulfúrico, es uno de los más fuertes y que es capaz de romper, ¿verdad?, algunos de los enlaces entre las moléculas y poder separar esa lignina del resto del componente. ¿Ok? Se siguió todos estos pasos para la obtención de la lignina. El porcentaje de lignina que determinamos en el sargazo fue de 24,68% y un porcentaje de rendimiento del 21,6%. Ya una vez que obtuvimos las cantidades suficientes de lignina, estas se empiezan a almacenar herméticamente hasta que se haga empleo en su siguiente metodología para la remoción de metales pesados en aguas residuales. Por otro lado, el polipropileno reforzado. Yo les comentaba que aquí íbamos a trabajar con dos tipos de refuerzo. Uno era la materia prima solo triturada y tamizada con todos sus componentes, y el otro era llegar a la microcelulosa, es decir, removiéndole todo el resto de sus componentes. Para esto, pues existen metodologías. La determinación de holocelulosa no nada más me va a permitir conocer el porcentaje de holocelulosa, sino que va a poder realizar la remoción de la lignina. Entonces, si yo aplico esta metodología, yo estaría removiendo la lignina y me estaría quedando ¿con qué? Con la holocelulosa. ¿Y qué compone a la holocelulosa? Alfa celulosa más hemicelulosa, que esa es la composición de la holocelulosa. Pero entonces, si yo quiero la alfa celulosa, que es la estructura más, que se encuentra en mayor proporción, que es la más estable, porque vimos que la beta era una celulosa degradada, entonces, y la hemicelulosa, pues es otro tipo. A través de este primer procedimiento en una microalga, en este caso del sargazo, pues se puede remover la lignina y solo quedarnos con la holocelulosa. El porcentaje de holocelulosa que tiene el sargazo es de 77,67%. Con otra de las normatividades podemos hacer la determinación de alfa celulosa, ¿ok? Que era lo que tenemos aquí. Entonces, partiendo de lo que se obtuvo, es decir, de este 77,67%, esta fibra que yo tengo aquí abajo, que ya no trae lignina, yo la empleo para hacerle el procedimiento de la alfa celulosa y de esta manera yo remover hemicelulosa y quedarme solo con la alfa celulosa. Entonces, el porcentaje de alfa celulosa en nuestro sargazo es de 63,200%. Y al final lo que obtenemos es esta microcelulosa de acá, que es la que almacenamos ya para poder ser empleada como reforzante de nuestro polímero. La elaboración de los compuestos poliméricos se llevaron a cabo mediante mezclado en fundido, que es empleando un extrusor. La matriz polimérica yo les comenté que era polipropileno y se iba a emplear ácido esteárico para elaborar compuestos. Y bueno, pues se tiene que comparar, hay que hacer los compuestos con y sin ácido esteárico para poder evaluar o comparar
el efecto de este. Tenemos la materia prima tamizada y la blanqueada. Entonces se hacen las combinaciones para obtener los compuestos que están aquí. Eso como salen como filamentos, después se pasan por un triturador a obtener pellets. El moldeo que se usó para obtener las probetas fue el moldeo por compresión. Yo aquí les tengo un moldecito, lo que se hace es poner estos pellets en estos moldes y se someten a una presión, calentamiento, para lograr su fusión y que nos queden estos moldes. Yo aquí ya tengo uno elaborado con celulosa blanqueada y otro con la materia prima tal cual. Entonces aquí ya tengo unos compuestos que fueron, estas son las probetas que se utilizan para ensayos de tensión y estas de acá para impacto. Por otro lado, la metodología para la obtención del biocarbón y carbón activado se las leí en los objetivos específicos y era a través de realizar una pirólisis, es un tratamiento térmico a 700 grados centígrados por 3 horas. Una porción de pues se va a guardar, como lo tenemos aquí arriba, para poder ser usado en la siguiente etapa. Y otra porción pues se va a impregnar con ácido fosfórico y se va a seguir un tratamiento para obtener el carbón activado. El porcentaje de recuperación de estos dos materiales para el puro biocarbón fue de 43.51% y para el carbón activado 38.16%. Ambos porcentajes de recuperación pues son bastante buenos. Y estos son los resultados de la caracterización físico-química de la materia prima de las dos especies. Por este lado les tengo la composición de ese flutans, que fue la que se emplea para el biocarbón y el carbón activado. Y esta es la Natanz, la que se emplea para la lignina, el Sarga Block y el polímero reforzado. Entonces, si observamos así de inicio las dos materias primas, yo de acá de ya no necesitamos hacer las otras porque solo necesitábamos saber su composición para la parte de la capacidad calorífica. Pero ya no íbamos a proceder a hacer la deslignificación y el blanqueamiento para de ahí partir hacia una eficiencia en la obtención de celulosa. Entonces, solo vamos a observar entre comparar estos dos. La materia prima del Natanz tiene por lo menos en alfa celulosa 63.2%, mientras que la materia prima del Flutans en alfa celulosa un 58.33%. Ahí podemos observar diferencias, ¿no? Aunque crecieron en el mismo entorno, sus composiciones son diferentes. En la holocelulosa un 60.53% y en esta de acá 77.6%. Ahora, dejando de lado ya la Flutans y yéndonos hacia lo demás en Natanz. La materia prima tiene esta composición. Yo le hago un tratamiento para deslignificarlo, es decir, un tratamiento como el de la metodología de la holocelulosa, y yo voy a remover lignina y otros componentes. Vuelvo a conducir las pruebas y obtengo estos resultados. Ahora obtengo que mi porcentaje de celulosa aumenta hasta un 81.2%. De este tratamiento, yo vengo a hacerle la determinación de alfa celulosa para solo quedarme con la celulosa y observamos que mi porcentaje incrementa a un 97.8%. Entonces, ya lo que yo estoy metiendo a mi refuerzo es esto de aquí, 97.87 contra el inicial que tenía 63.2% de celulosa. Pero la materia prima sí va tal cual con el resto de los componentes. ¿Qué sucede si yo se los dejo? Ya en la literatura está estudiado que, por ejemplo, la hemicelulosa se descompone a menos de 60 grados. Entonces, pues a lo mejor ya no me va a aportar un porcentaje tan significativo como la celulosa en cuanto a una resistencia térmica, porque la celulosa blanqueada pues alcanza hasta los 280, 300 grados, y si fueran microcristales
supera los 350 grados centígrados. Entonces, entre más vayamos yéndonos hacia la obtención de la parte cristalina, pues mayor van a ser las propiedades que pueden aportarle a nuestro reforzamiento. Hablando del reforzamiento polimérico, que es hasta donde nos interesaba llegar con el blanqueamiento. Bien, la metodología de Plastics Art Fabric, ay, se las traigo en un video, pero no me da la opción. Ahí está ya. Bien, ahí ya conocieron a mi alumno tesista. Él es el que está realizando esta investigación del Plastic Sarga Brick. Pero como decidimos inscribir este proyecto, esta propuesta a concursos, eh, tomó otro giro, no nada más el de la investigación, sino el de su viabilidad como para formar una pequeña empresa y es la razón por la que este se llama Plastic Sargabrick y el otro que está en desarrollo, el de Sargafloc, que es el de la lignina, bueno, van tomando esta orientación. Y algo que hoy en día, pues que ustedes van para allá, CONACYT le está dando mucha importancia a lo que son la ejecución de proyectos, o sea, que la investigación llegue a ser viable de alcanzarse y pues tenga aparte un beneficio social. Entonces, este proyecto, la orientación que le hemos estado dando, porque pues también es aprovechar recursos que están creando una problemática ambiental, pues va por ese lado, ¿no? Y este ha sido de gran interés, por eso es que ha ido avanzando en los concursos y en convocatorias que ha habido, porque ha sido atractivo, no nada más por eso, sino por los resultados que hemos obtenido de la elaboración de estos compuestos. Entonces, la maduración de nivel tecnológico de un proyecto de investigación, con así le está dando mucha importancia. Ahorita les voy a decir en qué etapa de maduración tecnológica va este proyecto. Bien, estas fueron las pruebas que se le hicieron al Plastic Sargabrick, capilaridad, es decir, para ver cuál era la absorción de humedad de los ladrillos. Estos se someten este, a, dentro de un recipiente a un cierto volumen de agua, se hacen unos amarres para que queden completamente inmersos y todas sus caras empapadas y no se vayan todos hasta el fondo y haya espacios o áreas en las que no queden en contacto con el líquido. El otro es el de compresión, pues esto simplemente nos ayuda a saber cuánto va a resistir mi material sobre una carga. El intercambio calórico, lo que se hizo fue pues medir la temperatura de los ladrillos. Todo esto está por norma, son normatividades que se siguen. Eh, a esto se les mide la temperatura antes de iniciar a un proceso de la evaluación y se someten los ladrillos durante 1 hora a 70 grados centígrados. La temperatura que tenían los ladrillos al inicio de la prueba era de 28 grados centígrados y por 1 hora se va incrementando la temperatura hasta 70 grados centígrados. Y el otro fue intemperismo acelerado y pues consistió en tomar una porción de ladrillo, porque si ven el equipo pues es pequeño, entonces una porción de ladrillo fue sometida a esa prueba para ver su de biodegradabilidad ante la radiación ultravioleta.
Y todas estas pruebas se hicieron a los ladrillos de Plastic Sargabrick como a los a ladrillos comerciales, ¿no? Para tener un punto de comparación. ¿Qué nos dieron estos resultados? En cuanto a la compresión, pues el ladrillo comercial y el ladrillo de Plastic Sargabrick fueron muy similares, no hubo una diferencia significativa. En cuanto a capilaridad, sí, pues me permitía saber, ¿no? La absorción de la humedad. Y sí hubo una diferencia. Ahorita vamos a ver en las conclusiones de cuánto fue. Aquí hubo 240 gramos y acá 140 de absorción en humedad. En el cambio calórico estaban a 28 grados. En una hora a 70 grados centígrados, Plastic Sargabrick solo aumentó hasta 48.55%, perdón, grados centígrados, y el comercial hasta 57 grados centígrados. Entonces, ahí Plastic Sargabrick tuvo una buena resistencia al cambio calórico. El intemperismo acelerado, en este tampoco hubo una diferencia que pudiéramos decir superando al comercial. Bien, ahorita vemos las conclusiones de estos datos. Les quería yo mostrar, no sé si ya han visto ustedes esta matriz. Esta matriz la pide CONACYT, es un diagnóstico de madurez tecnológica. Y aquí va analizando, ¿verdad?, cuáles son las etapas que debe de cumplir un proyecto para ser considerado o evaluado en el CONACYT. Y hay dos vías ahora para poder obtener un nivel en el SNI. Por ejemplo, está la alternativa yéndose por artículos publicados, pero también está la alternativa para irse por este tipo de proyectos de investigación con madurez tecnológica. Para un nivel 1 de madurez tecnológica piden al menos 2 proyectos en etapa 6. Entonces, este proyecto lo tenemos ahorita hasta la etapa 6. ¿Ok? Es lo que ya no hemos llegado o nos queda por avanzar en el desarrollo del producto para demostrar el prototipo ya en uso, es decir, en un ambiente operativo. Ya tendría yo que crear a lo mejor un cuarto de 4 paredes y ver durante un tiempo cómo se comporta. Ya estando en el entorno para lo que va a ser aplicado, en este caso, pues el ladrillo de Plastic Sargabrick, y de ahí en adelante pues empieza ya una comercialización, una venta. Entonces nuestro proyecto apenas está en una etapa de maduración de nivel 6. Veremos si logramos llevarlo hasta una etapa 9. Las conclusiones para Plastic Sargabrick. Los resultados de las caracterizaciones realizadas a los ladrillos de Sargabrick superaron a los obtenidos por los ladrillos comerciales para las pruebas de capilaridad e intercambio calórico, siendo los ladrillos de Plastic Sargabrick 42% menos absorbentes de humedad que uno comercial, mientras que su aislamiento térmico supera un 15% al comercial. En la prueba de compresión, ambos ladrillos tienen la misma resistencia mecánica. Los ladrillos de Plastic Sargabrick con las mismas dimensiones que los comerciales son 70% más ligeros. Este es otro de los datos favorables, ¿verdad?, que nos han hecho avanzar en este proyecto, porque no nada más es el que pese menos, sino lo que trae consigo en cuanto a los costos, por ejemplo, de trasladar, no sé, toneladas de ladrillos de un sitio a otro, pues va a ser menos combustible, va a ser menos la huella de carbono. Tiene sus ventajas el que sea más ligero. Eso por la parte de los costos. Ahora, en cuanto a la manipulación durante la construcción, pues a lo mejor un albañil carga 3, 4 y con este va a poder cargar a lo mejor hasta 10 y no va a ser significativo el peso. Y aparte de la manipulación durante la construcción, también va a favorecer las construcciones. ¿Por qué o de qué manera? Recuerden que cuando vamos poniendo niveles, primer piso, segundo piso, tercer piso, pues todas esas cargas o ese peso va ejerciendo cargas hacia abajo. Entonces, si yo empiezo a meter bloques más ligeros, 70% más ligeros que los que ya existen en la industria,
pues estoy favoreciendo también a la construcción al no someterle tanto peso a mis pisos inferiores. En cuanto al biocarbón y carbón activado, se obtuvo un porcentaje de rendimiento del biocarbón y carbón activado de un 43.51% y 38.16%, respectivamente. Esto nos permitirá hacer escalable la metodología de producción de estos materiales. La caracterización físico-química del sargazo nos permite conocer su composición estructural y con ello la valoración de su capacidad calorífica. Yo les comentaba que ya había modelos matemáticos en los que se empleaban los contenidos que se encuentren de lignina, celulosa y hemiolulocelulosa para hacer ese cálculo de la capacidad calorífica. Entonces, era una de las partes importantes que se necesitaba saber porque pues la aplicación del biocarbón y carbón activado va también por ese lado. Y pues el porcentaje de recuperación es bastante bueno y lo hace viable la metodología para ser escalable. Lo que queda de pues es la siguiente etapa de investigación en la que se van a someter estos a las pruebas de eficiencia para la remoción de contaminantes en muestras de agua patrón. En cuanto al polipropileno reforzado, el contenido de alfa-celulosa se incrementó favorablemente desde un 63.20% hasta un 97.86% con los tratamientos químicos realizados. Esto permitirá dar aprovechamiento a una gran proporción del sargazo y se comparará su efecto reforzante con el sargazo no blanqueado, es decir, la materia prima. Se obtuvieron ya los compuestos poliméricos y las probetas para sus caracterizaciones mecánicas y térmicas. La alumna que está encargada de esta tesis, pues está ahorita de movilidad para poder obtener esos resultados. Y el Sargafloc, que es el porcentaje de lignina que se obtuvo a partir del sargazo, que fue de 24.68%, y su porcentaje de rendimiento, un 21.6%. Bueno, la alumna ya está juntando toda esta lignina para poder irse de movilidad, para poder hacer las determinaciones, ¿verdad? Para evaluar su eficiencia en cuanto a la remoción de metales pesados. Bueno, pues el amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del hombre. Nos lo dice Charles Darwin. Restaurar la tierra, nuestro compromiso. Entonces, todos estos 4 proyectos pues están enfocados en esto, ¿no? En el compromiso que tenemos como seres vivientes y en uso de este planeta, el de restaurar la tierra. Bueno, chicos, he terminado. Si tienen alguna duda, pues con gusto estoy aquí para responderla.